8 o 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al jurista internacionalista decano de la Universidad de los Hemisferios, doctor Esteban Santos. Lo invitamos para analizar temas de coyuntura en la política internacional. Por un lado, las relaciones con los Estados Unidos, y por otro también hablaremos la visita importante que hiciera el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramling, que mantuvo reuniones, firmó un memorándum de entendimiento en materia de seguridad integral en el Ecuador con la canciller Gabriela Sommerfeld. Quisiera empezar con el tema de las relaciones con Estados Unidos. No olvidemos que el Ecuador vive hoy un conflicto armado interno, la guerra contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la narcopolítica, y ahora lidiando un paro de los indígenas violento y con vandalismo. El presidente Noboa apeló en un tuit a la acción del gobierno del presidente Trump, que decía: presidente Trump, Ecuador se mantiene firme en la lucha global contra el narcotráfico y la minería ilegal, desafíos que exigen la unidad entre naciones comprometidas con la paz y la prosperidad. En medio de esta batalla y a pesar de los constantes ataques, nuestro país ha logrado un crecimiento económico superior al 4%, ha mantenido la inflación por debajo del 1% y ha reducido la pobreza a su nivel más bajo desde el 2018 al 24%. Seguimos creando oportunidades para los jóvenes y para sectores que estuvieron olvidados durante demasiado tiempo. Nuestro compromiso es claro: luchar codo a codo defendiendo la libertad y la prosperidad en toda nuestra región. Mensaje al presidente Trump. ¿Cómo ve usted esto, doctor Esteban Santos? Buen día. Gracias, querido Miguel. Siempre un placer y una honra estar en su espacio. Un saludo a todos los amigos de Radio Democracia. No es menor, y el tuit lo escribe en inglés. Lo escribe en inglés haciendo una vocación directa al señor Trump, a quien le subraya dentro del comunicado. Y este es un comunicado que recibe casi 1 millón de visitas ya. ¿Por qué rescato esto, Miguel? Porque hay que entenderlo, en mi criterio, analizando toda la coyuntura de lo que está pasando en la región. Analizando lo que ha sido, y lo hemos conversado con usted en anteriores ocasiones, los nexos históricos, estratégicos, y cómo nuestro vecino país del norte pasó de ser el socio estratégico en la región cuando salió el presidente Duque a tener casi que esta guerra no declarada diplomática entre la administración de Trump y Petro. Entonces, mientras todo esto pasa y la administración de Trump directamente le acusa al presidente de Colombia de auspiciar el narcotráfico y estar involucrado en actividades ilícitas, no es un tema menor. Petro también le ha respondido de varias formas y tienen, insisto, esta ya guerra a través de los medios, que lo único que han hecho es alejar a los intereses norteamericanos y colombianos de entre sí. Mientras todo esto pasa, Ecuador dice: bueno, si ustedes no quieren ser el socio estratégico en la cuenca del cinturón del Ecuador, pues aquí está este país. Porque recordemos, Miguel, que hay, me atrevo a decir, 2 socios muy marcados. El uno es en Centroamérica, que es El Salvador de Nayib Bukele; en Sudamérica, que es la Argentina de Javier Milei, que acaba de tener $20,000 millones en ayuda. Eso es lo que se comprometió la administración de Trump. Y pues queda, como le digo, este cinturón del Ecuador, que siempre en la mitad, en esta franja, estuvo Colombia. Bueno, y solo para poner esto en datos, Miguel, fíjese que Bloomberg, de acuerdo a estimaciones del año 2022, estima que el tráfico de cocaína en Colombia representa alrededor de $18,200 millones. Estimaciones, porque estamos hablando de una industria irregular. Y esto supera casi el 4.2% del PIB colombiano. Casi lo mismo que lo que exportan en petróleo, para ponerlo, insisto, en la magnitud. Y claro, si bien el Ecuador no es un país productor por naturaleza, sí nos hemos vuelto, con mucha pena, y hay que reconocerlo, como la ruta clave por donde pasan todos estos ilícitos. Entonces, usted lo ha hablado con los anteriores contertulios, hemos visto con mucha pena en el Ecuador cómo la violencia está creciendo. La violencia crece, ya tenemos atentados terroristas, los cochebombas, y como usted muy bien ha dicho, Miguel, mientras se enfrenta a esta amenaza, por primera vez tenemos en el Ecuador declarado el CANI, el conflicto armado no internacional, tenemos también estos otros problemas
que uno diría de delincuencia interna o los problemas de desestabilización o los problemas muy lamentables de nuestra democracia. Entonces, bueno, para concluir esta primera respuesta, hay un acercamiento muy claro por parte de la actual administración ecuatoriana. No por eso es menor el hecho de que no solo que estuvo visitando, como usted lo anunciaba, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, que es el foro natural de solución de controversias en la región, que en este momento se encuentra la delegación ecuatoriana del más alto nivel, la propia canciller se encuentra en Washington, y la lógica es ¿qué queremos mandar como mensaje? Queremos ser los mejores, en resumen, los mejores amigos de los intereses cuando estén alineados con la administración norteamericana, pero de la misma forma reconocer que estamos haciendo estos esfuerzos para luchar contra estos enemigos conjuntos y que por lo tanto requerimos de cooperación, requerimos de ayuda, no solo en el ámbito de seguridad, no solo en el ámbito militar, sino evidentemente también en el ámbito comercial y de inversiones, de préstamos como tal. Eso es lo que está pasando mientras usted y yo estamos conversando en este espacio. Por lo tanto, no es menor y celebro que haya tenido tanta repercusión este comunicado por parte del presidente. Ahora, ¿cuál debiera ser la respuesta? Mayor atención, tenemos el problema de aranceles, mayor ayuda frente a la inseguridad en el Ecuador. Es decir, grandes desafíos que debiera tener una respuesta del presidente Trump. Mire, yo creo que la administración norteamericana, Miguel, y aquí hay que dejarlo claro, a ellos solo les interesa dos cosas. Por eso estuvo aquí la secretaria de Homeland Security, por eso estuvo aquí el señor Marco Rubio. Miguel, a los norteamericanos solo les interesa, en mi criterio, dos cosas: el tema migratorio y el tema narcotráfico. El Ecuador creo que ha tenido la habilidad en este momento de poner un tercer ítem sobre la mesa, que no es un tema menor, que es el tema comercial. Y mientras, Miguel, con mucha pena decirlo, porque son nuestros primos hermanos los colombianos, mientras a Colombia se le vuelve a poner aranceles, pues al Ecuador ya se habla del retiro de los aranceles en productos muy sensibles para el Ecuador, como es el camarón, como es el banano, y estamos atentos a ver cuál va a ser esta cooperación directa en materia comercial. Pero repito, creo que los tres pilares, dos de ellos son directamente intereses conjuntos, que es el tema migratorio, que al Ecuador evidentemente le interesa que por un lado no tengan que salir nuestros connacionales, pero los que tengan que regresar, que estuvieron de manera irregular, lo puedan hacer de acuerdo a protocolos internacionales. El tema narcotráfico es un interés conjunto y, como le repito, este último tema comercial, mientras Colombia termina, y por eso acentúo tanto esto, mientras terminan de separar tanto los intereses de un pueblo colombiano por las actuaciones de su actual mandatario, creo que el Ecuador está haciendo bien en enfrentar o en tener pues esta cuota de mercado que, si bien Colombia la tenía, pues ahora por un tema de coyuntura política creo que pueden haber estas alineaciones para que el Ecuador pueda pues suplir este espacio. Estas condiciones de coyuntura importantes, mientras tanto el presidente Petro, peleado con la administración Trump en actitudes desafiantes, que le ha complicado incluso la situación interna, cuando habló de un plan de paz total, y ha sido un absoluto fracaso, un fracaso total. De alguna manera, siendo vecinos, eso no afecta la imagen de Colombia en estos temas vinculados al combate al narcotráfico, a la minería ilegal, frente a lo que viene haciendo el Ecuador. Vea, querido Miguel, yo he visto con profunda atención cómo, por un lado, el presidente Petro, y aquí quiero ser de la forma más objetiva, plantear cómo se han dado las circunstancias en la historia reciente. Petro no quiso reconocer la elección del presidente Noboa. Petro, es más, había en su momento terminado las cumbres, los gabinetes bilaterales que teníamos entre Ecuador y Colombia, y esto desde que se dio el atentado de Angostura. A regañadientes empezamos a tener esta relación. Petro en su momento, le comentaba usted, ¿no? Anecdóticamente no conocía Galápagos, entonces, bueno, reunámonos en Galápagos, y yo siempre digo, en diplomacia las formas son el fondo. Lo que nos interesaba era que el presidente esté aquí. Cuando no quiso reconocer la elección presidencial,
presidencial en el Ecuador, pues al final estuvo aquí en Quito, después se perdió 2-3 días en Manta con todas estas interrogantes que seguían saltando sobre la mesa, ¿no? Pero lo que nos interesaba esto, no es el señor Petro. Claro, es la presencia, aunque habló barbaridades, abogó por la libertad de un condenado por corrupción. Vea, las formas son el fondo, como usted muy bien lo está diciendo. No me interesa lo que diga el señor Petro como él, como ser humano, sino el cargo que él ostenta. En todo caso, evidentemente al Ecuador le interesa tener las mejores relaciones con los vecinos, tanto con Colombia como Perú. En Perú estuvo el canciller hace par semanas. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, porque Perú es otro país latinoamericano que ha tenido 8 presidentes en 10 años. Vamos a ver en qué acaba este torbellino político, pero como apéndice y como paréntesis, ver y lo increíble y lo envidiable de que pese a los problemas políticos ese país sigue creciendo a niveles literalmente envidiables, y eso creo que llama pues a otro conversatorio en sí mismo. En todo caso, para concluir esta parte, bueno, con Petro hemos intentado tener las mejores relaciones, y digo intentado porque es muy difícil cuando hay una persona que abiertamente está abogando por la dictadura del señor Maduro, cuando abiertamente no podemos tener esta cooperación en materia de seguridad en frontera, y cuando tenemos estos problemas conjuntos tan fuertes como es el narcotráfico. El productor es Colombia, el medio de transporte está siendo el Ecuador, y claro, por eso es que el Ecuador ahora dice, hay que reconocer que solos no podemos, porque es un problema global, es un problema transnacional. El crimen, Miguel, opera de manera transnacional. Es que no logro entender cómo los estados no podemos entender que se tiene que trabajar de la misma forma. Bueno, tenemos a la vuelta de la esquina esta primera consulta popular y reconocer si es que el Ecuador, en un ejercicio de soberanía, pues queremos o no queremos recibir la ayuda de países que nos puedan ayudar en estos problemas tan serios que estamos teniendo. Entonces, dejarlo sentado, que creo que este es un muy buen momento en las relaciones exteriores con el vecino del norte, que no hemos dejado de lado otras relaciones con socios claves como China, como la Unión Europea, y que esta semana también es crucial en la medida en la que vamos a ver los resultados que se puedan aportar en materia de política exterior, puntualmente en negociaciones clave que tiene el Ecuador con los multilaterales y con esta relación directa con la administración del señor Trump. Ha llegado de manera oportuna este mensaje del presidente de la República al presidente Donald Trump, a sabiendas lo que usted bien ha citado, este contraste en las relaciones de Colombia y Ecuador, el contraste del presidente Petro, quien cuestionó las operaciones antidrogas de Estados Unidos en alta mar y en el Caribe, quien abiertamente provocó y le quitaron la visa por ir en Nueva York a proclamar que deben desobedecer al presidente de Estados Unidos. Y a diferencia de Petro, el presidente ecuatoriano ha expresado abiertamente su respaldo a las acciones estadounidenses y ha reiterado su disposición a luchar codo a codo defendiendo la libertad y la prosperidad de toda nuestra región, como es el mensaje, lo digo textualmente. Querido Miguel, usted hace muy bien en traer a colación este hecho. Ustedes, quienes nos escuchen, puedan ser de izquierda, puedan ser de derecha, pueden ser agnósticos, pueden ser lo que ustedes quieran. Imagínense en lo que sería que un presidente norteamericano o de cualquier país vaya a Colombia o venga al Ecuador y salga en una plaza pública abiertamente con micrófono en mano a decirles a los militares: rebélense en contra de su presidente. Imagínense el escándalo que eso sería, que un presidente Trump o que un presidente Macron o el que fuere de la región, que venga un presidente Milei o que venga ojalá no llegue nunca acá al Ecuador, pero que venga un Maduro y coge el micrófono y se ponga a decir: militares, sublévense en contra del presidente. Imagínese la respuesta que esto tendría. Eso es exactamente lo que hizo Petro en la reunión de Naciones Unidas. Y entonces, claro, hay una discusión desde el ámbito de las relaciones internacionales, del derecho internacional, que está obligado, de cierta forma, el país anfitrión, los Estados Unidos, a entregarle esta visa al presidente Petro, otra vez, no por él, sino por el cargo que ostenta, para que pueda
a acudir a reuniones, pues, por ejemplo, en el marco de Naciones Unidas. Ahora la pregunta está planteada, ¿no? Si es que el señor abiertamente da estas declaraciones incendiarias, injerencistas, que tanto les gusta rechazar y decir que no lo hacen, y pidiendo la sublevación de un gobierno, de un ejército, pues ¿cuál debería ser la respuesta de cualquier democracia, de cualquier país democrático, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Entonces, vean, Miguel, esto no es una conversación de una frente en contra de lo que está haciendo, me gusta o no me gusta lo que haga Petro. Es simplemente reconocer que por un lado es el único aliado directo que le queda a la dictadura de Nicolás Maduro. Él ha dicho que no lo ha reconocido, pero él es el primero en reconocer las relaciones y tratar de fomentar una cooperación con ese régimen. Es muy difícil hablar de delincuencia transnacional organizada y de los problemas que tenemos en frontera con alguien que no quiso reconocer al gobierno de turno, pero que sobre todo sigue pues dando cautela, dando un cobijo a estas organizaciones del crimen transnacional. Y mientras todo esto pasa, finalmente le digo, Miguel, celebro que comunicaciones en redes sociales del presidente sobre este tema hayan causado tal revuelo, hayan llegado casi a la 1 millón de reproducciones, como le decía, y esto quiere decir que está teniendo este eco. Mientras estas reuniones en esta semana que se van a dar en Washington, veamos los resultados, y lo que nos interesa a los ecuatorianos, Miguel, finalmente va a ser, bueno, ¿qué estamos teniendo para tener apertura comercial? ¿Qué estamos logrando en materia de seguridad? Y evidentemente, ¿qué compromisos estamos asumiendo en materia migratoria como tal? Ahora, hablemos del otro tema importante. Este lunes, inicios de semana, una visita muy trascendental del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, quien incluso ha firmado documentos, suscribió un memorándum de entendimiento en materia de seguridad integral y se reunió con el presidente de la República, firmó con la canciller Sommerfeld. ¿Qué significado tiene esta visita del secretario de la OEA? No es menor también, porque el Ecuador está viviendo un momento muy conflictivo. El tener al secretario general de la OEA, que fue el primero que condenó este hecho tan lamentable que se dio en Guayaquil, y importa por el impacto que esto puede tener en la región. Pero por un lado, yo le diría, lo primero es la importancia de la visita en cuanto al refuerzo del compromiso con la democracia. Entonces, yo creo que en ocasiones anteriores estas visitas se han utilizado precisamente para esto, para expresar el apoyo a estados miembros de la organización, y sobre todo este compromiso por el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Vea, yo veo, se me viene a la mente cuando en 2005 tuvimos otra visita pues de un secretario general en funciones, que lo que se hizo fue firmar este compromiso por el sistema democrático en el Ecuador. Creo que estas visitas ayudan finalmente a visibilizar los esfuerzos que podemos tener de un Estado por tratar de cumplir estándares de gobernabilidad, de transparencia y de lucha en favor de los derechos humanos. No es sorpresa y no es noticia el que el Ecuador está enfrentando en este momento. Tiene muchos frentes abiertos, y creo que es importantísimo, de la mano de instituciones tan serias como le digo, como es el Foro Nacional, el Foro Natural de Solución de Controversias, que es la Organización de los Estados Americanos, que se pueda evidenciar un esfuerzo que se pueda hacer en la lucha de objetivos comunes, como es el fortalecimiento democrático, como es el tratar de tener institucionalidad y evidentemente dejar evidenciados los problemas de delincuencia transnacional que está teniendo el Ecuador, y el apoyo como tal de organismos tan respetables y tan importantes como la OEA aquí en el país. Uno de los documentos que firmara el secretario de la OEA en el Ecuador ha sido un memorándum de entendimiento en materia de seguridad integral. Esto es importante en medio de los momentos que vive el Ecuador. ¿Cuánto puede servir esto? Mira, efectivamente se firmaron estos memorandos directamente con la máxima autoridad del Servicio Exterior, que es la canciller Sommerfeld. Esto habla de la cooperación a nivel técnica e institucional. Yo creo que esto logra visibilizar internacionalmente una agenda diplomática que tiene el Ecuador, y creo que este es un espacio para tratar temas críticos nacionales y regionales. Finalmente, Miguel, yo le diría que aquí se está mandando una señal política muy clara, y la señal política es que al visitar directamente el secretario general un país, estamos reafirmando esta lucha por valores conjuntos, como es la democracia, como es la búsqueda de
de este afán por mantener los pesos y contrapesos, los derechos humanos y sobre todo esta cooperación en torno a lo que son los estamentos de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, de los compromisos que ha afrontado el Ecuador en este aspecto y de este relacionamiento político, de este espaldarazo, si usted quiere, que está dando la institucionalidad internacional de cara a los esfuerzos que puede estar haciendo el actual gobierno en política exterior como tal. Si el Ecuador vive un conflicto armado interno, si lucha contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, este acuerdo de seguridad integral es muy importante, por un lado. Y por otro, como decía el secretario general de la OEA, el Ecuador vive momentos complejos y requieren respuestas coordinadas entre las instituciones nacionales y cooperación internacional. Es decir, ¿esto va a facilitar eso? Es que, Miguel, mientras usted muy bien lo ha dicho, mientras tenemos que enfrentar los problemas de la delincuencia transnacional, los problemas del crimen organizado, no es menor el hecho de tener estas desestabilizaciones enfocadas en algunas regiones del Ecuador. Creo que siempre hay que aprovechar los espacios para decirlo. La protesta en democracia es un derecho, mientras que sea pacífica, mientras que sea utilizando a la democracia, porque la democracia se resuelve con más democracia. El problema es cuando ya tenemos atentados, el problema es cuando ya estamos teniendo lugares que están sitiados y esto termina siendo otro reto importante para la gobernabilidad misma de un gobierno. Entonces, mientras todos estos elementos se confluyen y se integran en este cóctel tan lamentable que estamos viviendo de inseguridad en el Ecuador, este tipo de respaldos no son menores y este tipo de compromisos de una institucionalidad internacional por fomentar la paz, la democracia y la cultura aquí en el Ecuador, yo creo que hay que rescatarlo y por eso es que no es menor reconocer la firma de estos documentos y al mismo tiempo cómo las autoridades, las máximas autoridades ecuatorianas en este momento están siendo recibidas en estos foros internacionales. La pregunta siempre queda abierta. Bueno, ahora veamos los resultados. Dentro de estos tres pilares, como le decía, la lucha contra el crimen transnacional, el tema migratorio y sobre todo las puertas comerciales, que son los tres ejes, creo yo, de la política exterior del Ecuador, que no es más que el reflejo de la política interna. Entonces, dicho eso, Miguel, creo que son días cruciales dentro del servicio exterior, dentro de los objetivos que se pueda lograr como administración y que estos respaldos que por lo menos a nivel internacional está recibiendo el Ecuador vienen en momentos muy importantes, muy delicados, porque la institucionalidad, como lo decimos en el Ecuador, desde siempre la democracia siempre es un ejercicio constante y espero pues que con este tipo de actos lo que podamos hacer como ecuatorianos es consolidar este Estado democrático al que queremos llegar. Ahora, doctor Santos, no solo ha sido este acuerdo importante de cooperación en materia de seguridad integral, sino también en materia de desarrollo. El acuerdo con la Secretaría Interamericana de Artesanías y Artes Populares, SIDAP, que tiene su sede en Cuenca. ¿Esto abona también una cooperación en desarrollo? Mire, el Ecuador tiene la obligación de tratar de presentarse como un país serio, como un país estable, como un país abierto a las inversiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta del millón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En medida en la que podamos presentarnos como un país serio. Este es un diálogo con el decano de la Universidad de los Hemisferios, jurista internacionalista, doctor Esteban Santos. Hemos hablado sobre el mensaje enviado por el presidente de la República al mandatario americano Donald Trump y también esta visita importante del secretario de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramling, que ha hecho este lunes a Quito y en donde ha firmado al menos 2 acuerdos, el uno de cooperación en materia de seguridad integral y el otro el acuerdo de cooperación entre la OEA y el SIDAP. A ver, continuamos con Esteban, adelante.
Gracias, querido Miguel. Bueno, le mandaría un mensaje final en el sentido de reconocer los esfuerzos de aquí en la rama en la que a mí me atañe, ¿no? Que es las relaciones internacionales. Creo que hay esfuerzos muy serios de mostrarse ante una comunidad internacional como un país que, por un lado, reconoce los problemas internos que está teniendo, la lucha contra objetivos transnacionales que son de conocimiento público. Lo hemos hablado extensamente en el tema del narcotráfico, en el crimen organizado como tal, y sobre todo en esta potencialidad que tiene el Ecuador para abrirse a mercados internacionales. Entonces, la firma de estos convenios, el recibir a personalidades de organismos tan relevantes como la Organización de los Estados Americanos, lo que hacen finalmente es demostrar que, por lo menos en el concierto internacional, en este momento el Ecuador tiene coincidencias muy importantes con miembros claves de la comunidad internacional. Y si es que esto se logra consolidar en mayor apertura comercial, en cooperación y sobre todo en estas posibilidades en el ámbito migratorio, que los ecuatorianos puedan salir, regresar y que puedan ser parte activa pues de una comunidad internacional en materia económica, creo que esto es un beneficio para todos los ecuatorianos. Bien, muchas gracias al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad Dos Hemisferios, por atender a la revista de Opinión y Democracia dos temas fundamentales: el mensaje del presidente de la República, el presidente Trump, y la visita del secretario de la OEA. En definitiva, estos hechos, para concluir, doctor Santos, alivia en materia de política internacional frente a los momentos internos que vive el país. Siempre en la medida en la que logremos aterrizar en acuerdos concretos, ¿no? Porque el ecuatoriano promedio lo que espera es esto. Entonces yo soy el primero en reconocer, en celebrar y el empujar que se den la mayor cantidad de viajes, la mayor cantidad de reuniones, la mayor cantidad de foros, en la medida en la que esto pueda corroborar en un mejor estándar de vida de todos los ecuatorianos. Que así sea, porque el éxito de una administración es el éxito, pues, finalmente de todos los ecuatorianos. Bien, muchas gracias, Esteban, por atender a la revista de Opinión y Democracia. Muy buen día. Un placer y siempre a las órdenes. Muy gentil. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, asambleísta Diego Franco, para hablar un tema de interés: el proyecto de ley de fortalecimiento de la Policía y de Fuerzas Armadas, que está en trámite en la Asamblea Nacional. Faltan pocos días para disfrutar de la Gran Cava Supermaxi. Este 24 y 25 de octubre, el Centro de Convenciones Bicentenario se llena de música, gastronomía y experiencias exclusivas. No te pierdas este encuentro único con las mejores marcas de vino del mundo. Compra tus entradas en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show antes de que se agoten. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, responsabilizó al presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, por la falta de condiciones para mantener el diálogo. Porque desde el propio inicio del paro